Bien amigos, como habíamos anunciado, vamos a tratar el caso del ingeniero Aquiles Christopher, que era un funcionario de OISOE y está cumpliendo medidas de coerción en Najayo por el caso Pulpo. Tenemos con nosotros a su hermano, el doctor Diomedes Christopher, y a Fafa Taveras. En la audiencia, ¿verdad, Edith? Dijo sí. Aquiles Christopher en la audiencia de medida de coerción que Fafa Taveras podía dar referencia de quién era él. Entonces, su hermano Diomedes ha querido venir aquí, nos ha pedido un espacio y con mucho gusto se lo hemos cedido para exponer una situación de salud y también de su estatus. Y quisimos invitarlo, pero invitar también a Fafa Taveras. Vamos a comenzar por Fafa, que tiene trabajo a esta hora como comunicador y que consideró que debía venir a hablar sobre Aquiles Christopher. Buenos días, Fafa. Buenos días. Muy buenos días. Fafa, cuéntenos, en la audiencia, en un momentito saludamos al hermano, no se preocupe, en la audiencia que se realizó de la operación Antipulpo, recordamos a Aquiles Christopher, mencionarlo, citarlo. Usted está aquí hoy para que nos cuente un poco el contexto y si sabe la situación que está viviendo en este momento él, si ha podido verlo, o usted tiene una amistad de muchos años. Coméntele a la gente, por favor. Buenos días. Fafa. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo conozco a Aquiles hace años y sé, por mi relación con él, que siempre fue un hombre serio, transparente, que no se prestaba a vagabundería. Y en su función, en la OISOE, tuve también relaciones con él. Y he dicho públicamente lo que puedo repetir aquí. No creo que haya ningún fundamento para incorporar a Aquiles, a menos que no sea en función del cargo que tenía, pero no por prácticas que merezcan ser incorporados en un expediente así. Yo le conocí a él y a través de él conocí al ingeniero Pagán. Y la impresión que tengo también es de una persona transparente con ejecutoria disponible. Pero Aquiles, como aquí es el caso de su hermano, para mí es un muchacho serio, que está enfermo, que no debía estar sometido a la presión carcelaria. Y habla un expreso que sabe lo que representa para un encarcelado con variedades de manifestaciones de enfermedades, estar encarcelado. Además de estar en el expediente, que es una presión estar encarcelado. Entonces yo vine aquí a ratificar públicamente mi apreciación de que Aquiles no tiene nada que ver con esta acusación y que por lo tanto no hay razón para mantenerlo en la situación de la cárcel que tiene. Fafa, como usted sabe, bueno, quizás alguna gente en sus casas, cuando se trata de los amigos o de los parientes, siempre dirán, bueno, la familia quiere que sus amigos y que sus parientes no estén en la cárcel y siempre es discutible si hay fundamento para una acusación. Pero bueno, yo le escuché a usted hablar un poco de su situación de salud, porque a fin de cuentas, digamos, que determinar qué tanta responsabilidad o no tiene el señor Aquiles Christopher va a tocar a un tribunal. Y eso no quita que se tenga en cuenta cuál es la situación actual. Entonces usted, una mirada a la situación de él, cuando usted alertaba de su situación de salud, específicamente, ¿a qué se refería? Fafa, mire la cámara, por favor. Si usted está al frente, lo que pasa es que estamos separados. Usted mismo le pregunto, usted alertaba de la situación de salud. Fafa Taveras advierte de la situación de salud de Aquiles Christopher. ¿Cuál es la situación que tiene él en este momento? Debo explicarle a la gente y decirle a Fafa, a nuestros invitados, lo que pasa es que Fafa me mira, pero nosotros estamos separados.
Tenemos por bloque para cuidar del COVID, entonces no estamos juntos. Fafa, mire, si usted quiere mirarme, mire allá a la pantalla, tenemos una pantalla adelante y ahí mismo tiene la cámara. Por favor, es conocer un poco qué sabe usted de la situación actual de salud de Christopher. Yo creo que su hermano está aquí, puede dar una explicación mucho mejor que yo del estado de salud. Pero Aquiles ha estado en una situación, yo creo que grave, que no es para estar en la cárcel, con una serie de complicaciones y bajo un tratamiento difícil, porque hasta la dieta que él tiene que llegar como parte de sus hábitos no puede cumplirla. Creo que es una situación anormal y además aquí hay un paquete de gente acusada que está en su casa. Él no es un candidato a fuga, él está muy seguro de que no tiene nada que temer. E incluso en las propias acusaciones que hay, él no aparece vinculado con datos o con elementos que puedan considerarlo un sospechoso de verdad de estar implicado. Yo creo que él no debe seguir en la prisión en las condiciones de la salud que está, pero tampoco por los rastros con los que han querido involucrarlo. Pues vamos entonces a pasar al doctor Diomedes Christopher, hermano del ingeniero Aquiles Christopher. Uchi, no sé si usted Sí. permite, porque mire las 2 tazas de café Ah, y quizás sí, se sí. enfrían. Sí, Que vaya llevándole la taza de café. Vamos a llevar la taza de café a los dos Y Fafa queda liberado para para que pueda ir. volver a su trabajo de esta hora. Después de ese cafecito, Fafa. Vamos a continuar entonces ahora con el doctor Christopher. ¿Cuál es la situación? Usted vino aquí a hablar conmigo a final de la semana pasada y me describió una situación. Yo quiero que se la describa a los televidentes. Buenos días, Uchi, Edith, don Fafa, buenos días. Muchas gracias por permitirme venir a este medio que es tan popular y que esta mañana temprano ustedes daban cuenta de los premios que ha recibido el programa como consecuencia de su magnífica ejecución y de su capacidad como medio de comunicación popular con la seriedad que maneja todas las cosas. Aquiles Christopher, todo el que lo conoce sabe que desde muy temprana edad padeció de un infarto cardíaco. Esa situación de infarto de Aquiles lo llevó en algún momento a tener... ¿A qué edad sufrió un...? El primer infarto él lo tuvo a los 39 años y es bueno que se sepa que fue debido, entre otras cosas, a que él se dedicó a criarnos a todos nosotros sus hermanos, porque mi papá murió cuando él apenas tenía 20 años y era el mayor y todos éramos menor que eso y íbamos desde 17 años, mi hermana que le seguía, hasta 2 años que tiene mi hermano más pequeño. Esas tensiones económicas durante todos esos años lo llevó a tener con la precariedad que había en aquellas épocas, lo llevó a tener ese primer infarto. Luego tuvo otro infarto todavía peor, que en base a esfuerzos que hicimos los familiares a los 49 años, logramos llevarlo a Estados Unidos para que lo evaluaran. El doctor de Filló, que siempre ha sido su médico desde muy temprano, había advertido claramente de que era bueno que se fuera a Estados Unidos a atenderse, pero que en Estados Unidos no le iban a hacer nada de acuerdo con su apreciación profesional de médico eminente que es. Y efectivamente en Estados Unidos cuando él fue le hicieron todas las evaluaciones. Yo le había preguntado al doctor de Filló si le podían hacer en aquella época un bypass o le podían hacer alguna operación de corazón abierto y Bernardo insistentemente me dijo que era bueno que él se fuera a Estados Unidos a ver si le podían atender adecuadamente y a ver si tenían algún tipo de tratamiento que le pudieran dar, porque él no veía que se podía hacer nada. Y efectivamente en Estados Unidos el doctor lo evaluó profundamente, en el hospital hicieron una junta médica y al final tuvieron que llamar al que consideraban en aquel momento el gurú de la cardiología en Estados Unidos y todos acordaron algo que ya de Filló había indicado aquí, que era que él mantuviera el hematócrito bajo, es decir, la proporción de plasma y sangre, de plasma y líquido en la sangre, para que la sangre fluyera, que tomara constantemente aspirina y que caminara y que tuviera una disciplina alimenticia muy disciplinada, que eso era lo único que podía permitir
que él viviera por algunos años, porque tampoco le echaban algunos años. Bajo todas esas tensiones, Aquiles ha sido un hombre muy exitoso, muy bendecido, y trabajó duro, tuvo su familia, 6 hijos, todos profesionales, todos sus hermanos llegaron a profesional gracias al esfuerzo de él, pero debido precisamente a ese gran esfuerzo, Aquiles no es un hombre de fortuna económica, no lo es, porque todos sus dineros los compartió con sus hermanos y con sus hijos. Entonces, cuando así fue recluido en la cárcel, nosotros teníamos bastante temor, porque tal como dijo don Fafa, que si hay una persona que sabe de cárcel en este país es él, porque tuvo muchos años preso. La tensión de estar implicado en un expediente de esta naturaleza, la cárcel, es importante que se sepa que fueron apresados ese grupo y colocados en la cárcel de máxima seguridad de Najayo. Una cárcel que implica 23 horas encerrado en una pequeñita habitación de 2 metros por 3, lo cual obliga al encartado, al interno de Najayo, a mantenerse acostado. Es como dentro de la cárcel, entonces, desarrolló un problema en uno de los pulmones que está colapsado, y ahí por aquí andan los análisis de los médicos que dan cuenta que tiene uno de los pulmones colapsados. ¿Por qué? Porque al estar en un refugiado, en una habitación tan pequeña, el interno se mantiene mucho tiempo acostado, y al estar acostado los pulmones tienden parece que a colapsar. Entonces nosotros preocupados pedimos a las autoridades hacerle algunos estudios cardiológicos, porque el propio doctor Bernardo de Filló desde el primer día ha estado altamente preocupado por su salud, porque ha sido su médico. Y me decía insistentemente a mí que él no podía estar en la cárcel, que no iba a resistir. Sin embargo, Aquiles y todo ese grupo resistieron 5 meses en esa cárcel de máxima seguridad, 23 horas encerrados, con 1 hora para sacarlo de allí, lo cual él aprovechaba para caminar, porque él sabe que su vida es caminar, y poco a poco los demás se fueron integrando a caminar con él allí. 5 meses, ustedes han visto las declaraciones del general Cáceres diciendo que le dan un tratamiento inhumano. Salió diciendo eso cuando tenía 3 semanas colocado en esa cárcel. Sin embargo, mi hermano con 75 años se pasó allí 5 meses, igual que Pagán y todo ese grupo que está recluido allí. Esa situación nos creó a nosotros grandes preocupaciones, y la insistencia del propio doctor de Filló, y pedimos que le hicieran un estudio profundo, y las autoridades accedieron. Lo llevamos a un centro diagnóstico importante de la ciudad, de mucho prestigio, y le hicieron un estudio que se llama anginotomografía coronaria computarizada, y allí se detectó la situación que él tiene en este momento. Descríbala. Sí, Aquiles en este momento tiene las 2 arterias coronarias comprometidas. Comprometida significa que el estudio arrojó que él tiene un nivel de calcificación de 60%, esto es, las arterias reducidas. Usted, don Uchi, usted sabe de esto porque creo que usted ha estado con algunas afecciones parecidas recientemente. Exactamente, y entonces, eso mismo, calcificación, y me lo resolvieron con un cateterismo. Pero realmente es una situación peligrosa. Mientras eso esté ahí y no desbaraten esas calcificaciones, es una amenaza para no solo su salud, para su vida. Entonces, tiene comprometidas las 2 arterias coronarias del corazón, ¿Cuándo con se lo 60% diagnosticaron? de calcificación, que le arroja un percentil de 90. Para que se entienda lo que es un percentil es una puntuación de posición desde 1 hasta 100. Quiere decir que él tiene, él tiene 90% de probabilidad de perecer, de tener un cuadro cardíaco superior, y con las condiciones que hay allí, no hay manera de que una persona se salve. En el caso del ingeniero Pagán, cuando tuvo el cuadro,
duraron 3 horas y media, si no me falla la memoria, para irlo a buscar y llevarlo al Hospital Pina de San Cristóbal. Y ustedes saben que no fue exactamente un ataque al corazón. El corazón no pregunta, el corazón simplemente ataca y simplemente saca a la persona de este mundo. Nosotros estamos altamente preocupados. La situación de salud de Aquiles se le presentó a la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, una persona muy honorable y que nos recibió a mí, a los hijos de Aquiles allá en la Procuraduría, tuvo esa deferencia con nosotros. Pero nosotros el 5 de diciembre, personalmente yo le presenté la situación de salud de mi hermano Aquiles, un documento que contenía el planteamiento del doctor Juan Escarfuller del Hospital Montefiore de Nueva York, que es su médico en Estados Unidos, y del doctor De Filló, dando cuenta de cuál era la situación de salud de Aquiles, y ambos diciendo que su situación de salud era incompatible con ese tipo de encerramiento. Y la doctora Germán, a mí me consta, porque cuando ella nos recibió a mí, a sus hijos en su despacho, yo le hice referencia a eso y ella nos dijo que ella se lo pasó al magistrado Wilson Camacho. Y entonces el primer juez que evaluó la querella, ¿verdad?, del Ministerio Público, ni siquiera vio ese supuesto, porque nosotros le entregamos a ese señor la situación el abogado de nosotros le entregó la situación de salud de Aquiles a ese juez, y nosotros era un sobre con una cinta y unas banditas, unas gomitas. Y cuando nosotros retiramos, después que él hizo la sentencia, retiramos los documentos que habíamos depositado en el tribunal, el sobre estaba intacto, no lo habían abierto, ni el juez ni sus asistentes habían abierto, habían considerado ese presupuesto de salud, que es contundente, para mandar a la cárcel a encerrar a una persona de 75 años con ese cuadro de salud, y que además es absolutamente inocente. Fíjense el testimonio que dio don Fafa, y usted mismo, don Uchi, por su condición de director de este programa y de periodista, quizás públicamente no puede hablar, pero usted sabe, y todo el que observa este programa sabe, que Uchi Lora no iba a traer aquí a un familiar de una persona a entrevistarlo si él tuviera constancia, si él no tuviera más, por lo menos la duda razonable sobre la culpabilidad de ese encartado. Aquiles Christopher es absolutamente inocente y tiene allí más de 8 meses recluido, y prácticamente lo condenaron a muerte. Él se lo dijo a uno de los jueces, porque colocar en una cárcel a una persona que no puede comer carbohidratos, a comer arroz 3 veces al día y plátanos, una persona que no puede comer grasa, que le dan salami frito y le dan salchichas fritas, eso es condenarlo a muerte, porque si se comía eso, le hacía daño a su salud, y entonces lo que él hacía era dejarlo de comer. Entonces era allí la paradoja, ¿verdad? O se muere de hambre o se muere ingiriendo sustancias que no puede ingerir. Y es lo que los médicos, el doctor Juan Escarfuller y el doctor De Filló, habían advertido desde el primer día. Creo que las autoridades deberían recapacitar y permitir que en la próxima revisión que nosotros estaremos solicitando en el curso de la mañana de hoy, la vamos a hacer el viernes, en el curso de la mañana de hoy, permitir que él pueda ir a su casa. Nosotros, la familia, y él mismo, no se opone a que investiguen. No hasta el día 9, que es cuando el Ministerio Público tiene de plazo para depositar la acusación del caso. No hasta el día 9. El Ministerio Público puede pedir 2 meses que le corresponden por ley para presentar la acusación, y después de los 2 meses adicionales, sería octubre, solicitar 2 meses más, y hasta 1 año, todo lo que quiera. Nosotros queremos que investiguen aquí, Christopher. El que roba, usted lo sabe, Uchi, el que roba tiene dinero. Y mire, al frente de nosotros ustedes pueden ver a mi sobrino Javier Christopher, hijo de Aquiles Christopher, ingeniero civil. Ese joven que está allá, remodeló la oficina del abogado de Aquiles a intercambio de honorarios, es decir, los honorarios que nosotros tenemos que pagarle al abogado, se lo estamos pagando, se lo está pagando el hijo de Aquiles Christopher,
con su trabajo de remodelarle la oficina al abogado, porque Aquiles Christopher no tiene dinero. Él lo dijo en la primera sección. De todos los que están aquí, el único que no tiene dinero para pagar los abogados soy yo. Entonces, una persona que robó debe tener dinero. Aquiles lo acusan de robo y no tiene dinero, eso es increíble. Aquiles lo acusan de asociación de malhechores y Aquiles apenas conocía al ingeniero Pagán, que era su jefe de ese grupo. Aquiles lo acusan de lavado de activos. ¿Y dónde están los activos? ¿Cuáles activos tiene mi hermano Aquiles? Es bueno que... Sí. No tiene propiedades, vivienda, apartamento, casa, finca. Aquiles Christopher no tiene propiedades, activos de ninguna índole. Aquiles vive en un apartamento que él lo compró en 1999, en agosto de 1999. Lo compró para vivir con su segunda esposa y con sus 2 hijos procreados en ese matrimonio. El título de propiedad de ese apartamento salió en abril del año 2000 y ese título está a nombre de Giranisa Miquí, la segunda esposa de mi hermano Aquiles, que él puso el apartamento a nombre de la esposa por razones de que como él siempre ha estado enfermo y siempre nosotros hemos pensado que en cualquier momento él se nos va, él lo puso a nombre de la esposa para evitar litis después si él fallaba, para evitar litis judiciales con esa propiedad. Esa es la única propiedad que Aquiles tiene y nunca ha estado a nombre de él. Y sepan ustedes que el magistrado Wilson Camacho firmó una orden de arresto contra Aquiles bajo esta cláusula, que la pudiéramos mostrar a la Cámara si hiciera falta, de que Aquiles había adquirido con los dineros sustraídos de OISOE el apartamento donde Aquiles vive. Pero Aquiles entró en el año 2015 a trabajar en OISOE, señores, y ese apartamento lo había comprado en agosto de 1999 y el título salió en abril del año 2000 y se pagó ciertamente en corte porque por razones económicas él no tenía dinero en aquel momento y se lo iban a quitar y entonces en los tribunales y eso él terminó de pagar en el 2010, o sea, todavía 5 años antes de entrar a OISOE. Bien. Esa orden la firmó también el juez aquel que no lee los expedientes y no lee los presupuestos. Ese juez que, ¿cómo que le llama a la gente del pueblo? Apellido Vargas, ¿no? Satanás, alias Satanás, no lee los expedientes y no se leyó los postulados, ni él ni sus asistentes. Y algo como eso, que es mandar a gente a la cárcel, es algo extremadamente delicado y los fiscales y los jueces deben leer y releer. Sepan ustedes que yo me he leído el expediente de las 267 páginas, me lo he leído 5 veces. Uchi. Bien, tenemos que llegar al final, pero quiero señalar que usted ha dicho aquí que ustedes están de acuerdo con que lo investiguen y que lo procesen. Lo que están ustedes solicitando es que vaya a su casa. Correcto, correcto. Y a mí me parece que es una solicitud a la que se le debe poner atención. Usted ha descrito la condición médica de él y de acuerdo con eso, y dice que las autoridades tienen toda la documentación de esa situación médica, me parece que no se puede hablar de peligro de fuga en una persona que esté en esa condición. Y además, eso que usted ha dicho, que él no tiene bienes y que el que tiene, que es un apartamento viejo, lo compró hace, bueno, en el 22 años. Hace 22 años. Me parece que si yo fuera fiscal, le diera prisión preventiva, lo mandara para su casa. Prisión Y domiciliaria. que siga el proceso, ¿verdad? Prisión domiciliaria. Digo, sí, preventiva pero prisión domiciliaria. domiciliaria, correcto, gracias, sí. Edith. Así que, gracias. Eso no significa, no estamos diciendo ni si es inocente o culpable. No, porque eso le toca, al tribunal. tribunal, pero... El juicio será pronto, según el plazo que tiene. Pero fíjate, lo que dice Fafa Tavera, que lo conoce, y
además, el mismo Fafa nos dijo lo mismo que nos dice su hermano, que él no tiene bienes, que él no tiene nada. Es importante, Uchi, destacar que tenemos que irnos. los documentos, brevemente, los documentos fueron avalados por el INASIF, los documentos de salud de Aquiles, pero yo quisiera que me dieran 1 minuto y medio, quizás 2, si es posible. Breve, porque Brevísimo. tenemos otra entrevista. Lo que hicieron el ingeniero Aquiles Christopher y Francisco Pagán en OISOE fue auditar 433 obras por un monto de 70.000 millones de pesos, que cuando fueron auditadas quedaron en 48.000 millones de pesos. Es decir, que ellos dos en su gestión le ahorraron más de 22.000 millones de pesos al fisco. Pero no se quedó ahí la gestión de ellos, sino que se dedicaron a reconstruir hospitales y a equipar hospitales, hasta el punto de que ustedes pueden ir a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que es un ejemplo de organización médica en el país, que han puesto de director del patronato a José Joaquín Puello, un eminentísimo médico, y que el propio presidente de la República, cuando fue a inaugurar una de las partes del complejo, reconoció el extraordinario trabajo que había hecho el gobierno anterior. Y en el mismo Cabral Ibáez, que siempre fue un escándalo con la OISOE y no sé cuántos, cuando el ingeniero Pagán y Aquiles Christopher fueron, más nunca se habló del hospital Cabral Ibáez de Santiago, y ahí en ese solo hospital le economizaron al gobierno dominicano más de 100 millones de pesos, le ahorraron. Por tanto, eso fue lo que hicieron el ingeniero Pagán y Aquiles Christopher en OISOE, no hicieron más nada, sanearon OISOE. Ustedes vieron que se pasaron 5 o 6 años que no salía nada de OISOE, ningún escándalo, que en el contexto en que ellos entraron era un escándalo mayúsculo de corrupción, en donde se había suicidado un arquitecto, y lo pusieron a Pagán precisamente para que saneara eso, y eso fue lo que ellos hicieron durante esos años. Bien, bueno, pues nosotros entendemos que es un caso que debe ponderar el Ministerio Público, porque hay una condición de salud. Y lo normal sería que tuviera acceso permanente a cuidados médicos, que no tenga que llamar a una gente cuando hay una emergencia ni nada de eso, sino que esté tratándose constantemente. Muchas gracias al doctor Diomedes Christopher y a Fafa Tavera, que ya se fue porque tenía su compromiso laboral. Y vamos entonces a hacer una pausa. Al regresar, conversaremos con la vocera de la policía. La coronel Ana Jiménez Cruzeta. Vamos a hablar sobre ese supuesto suicidio, se ha declarado inicialmente, de un exfuncionario del Ministerio Público haitiano en República Dominicana, pero que algunos medios en Haití señalan que las autoridades dominicanas ya tienen datos que apuntan a un homicidio en vez de suicidio. Vamos a confirmar esa tesis. Regresamos de una vez.